El amplificador operacional es un circuito integrado básico, un nombre que deriva de agrupar diferentes dispositivos, tanto eléctricos como semiconductores, y que dan forma en un solo encapsulado a dicho dispositivo. Se caracteriza por tener una gran ganancia y usualmente es utilizado como filtro analógico en rectificaciones, en conmutación, en acoplamiento. No hay que olvidar que la ganancia, como se vio en los transistores, corresponde a la relación que existe entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada en un circuito. Para este caso, la ganancia la llamamos A y va a corresponder a un factor constante que es multiplicado por las señales que vienen dadas a la entrada, B más, B menos, lo cual nos va a retornar una señal de salida, B out. En este esquema podemos ver el modelo simplificado del amplificador operacional, donde identificamos un puerto de entrada y un puerto de salida. En el puerto de salida obtendremos Vout ya indicado anteriormente. En el puerto de entrada tendremos V más y V menos. Y externamente vamos a tener un V positivo y un V negativo que corresponde a las tensiones que polarizan el amplificador operacional para su funcionamiento. A la entrada tenemos una resistencia in y a la salida tenemos una resistencia out. Tenemos una fuente de tensión dependiente que nos estará otorgando el V sub 0 o V out, que ¿de quién depende? De la ganancia que nosotros estemos considerando y de los niveles de tensión V más y V menos. Nótese que se hace la diferencia entre dichos niveles de tensión. En el modelo simplificado, si los analizamos por separado, lo que es la entrada de la salida del amplificador operacional, tendremos que a la entrada los valores típicos de A sub 0 van a ser muy altos, del orden de 10 elevado a 4 hasta 10 elevado a 6. La resistencia de entrada, como se indicó anteriormente, es una resistencia muy alta. Y esta resistencia es una resistencia del orden de los mega ohm. Por lo tanto, es una resistencia que nos permite aislar circuitos. Sin embargo, la resistencia de salida del amplificador operacional es una resistencia baja, menor o igual a 100 ohm. Se debe hacer notar que V sub 0 o V out tiene como límites ideales V pos y V neg, vale decir voltaje positivo y negativo. Si esto lo consideramos en el esquema anterior, nosotros teníamos esta representación, V más, V menos, VO, y acá teníamos dos líneas más, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Esta que está acá es V pos y esta es V neg. Por lo tanto, el máximo nivel que podemos alcanzar a la salida depende de V pos y V neg. En esta imagen se puede apreciar cómo es internamente un amplificador operacional. Podemos identificar resistencias, condensadores, transistores, configuraciones especiales de transistores, conocido como Darlington, y si se dan cuenta son muchos los elementos que están en el interior. Acá aparecen indicados algunos términos que apreciaremos en la práctica de laboratorio cuando tengamos que echar mano
a este dispositivo. Los límites del voltaje de salida van a estar condicionados a los niveles de tensión de VPOS y VNEG. Una característica distintiva del amplificador operacional es que su ganancia es muy alta. Otra, que su resistencia de entrada es muy alta, lo que permite que la tensión positiva y negativa que están en sus terminales de entrada sean iguales. Y además presenta una resistencia de salida muy baja, lo que nos permite que el Vout sea prácticamente el mismo V0 que se encuentra en el interior. Esto nos indica que lo que tenemos como a nivel de corriente es para corrientes positivas asociadas al voltaje positivo va a ser 0, pero a su vez la corriente negativa asociada al voltaje negativo también va a ser 0. Esto es considerando que RI es muy alta. Y Vout depende directamente de dichas señales que se encuentran a la entrada por la ganancia que nosotros estemos considerando. En esta gráfica podemos ver cuáles son los niveles que puede alcanzar Vout, donde queda establecido que depende para la parte positiva del valor que se tenga en VPOS, VPOS, y que para la parte negativa va a depender de VNEG, es decir, del voltaje de polarización negativa. Estos niveles, cuando son alcanzados, se les llama saturación, tanto negativa como positiva, dependiendo a cuál sea la referencia. Sin embargo, la zona intermedia que tenemos acá, esta zona, que está aquí entre ambas saturaciones, es una zona lineal, cuya pendiente está dada por la ganancia. Desde el punto de vista físico, tenemos acá 3 circuitos integrados que corresponden a amplificadores operacionales. En este caso tenemos una clásica configuración, 2 configuraciones que son dual inline, es decir, que son terminales de esta tipo patitas que les llaman muchos, y que son clásicas de los circuitos integrados. Podemos verlo en ese tipo y en este tipo. Acá el número que hace referencia al tipo de transistor es ese, 741, y LM es un código de fabricante. Por lo tanto, acá podemos hacer referencia a que este se trata de un amplificador operacional LM741. CN hace referencia al tipo de encapsulado que se tiene. Acá hay otro tipo de encapsulado donde tenemos que es de tipo metálico, y podemos ver que su forma no es rectangular, sino es circular. Vemos también una comparación con el tamaño, que bordea 1 centímetro del diámetro. Y acá, a nivel de comparación de terminales, en cualquiera de sus tipos tenemos offset null, mismo terminal, mismo terminal, mismo terminal y mismo terminal. El uso y aplicación que le demos lo vamos a trabajar en laboratorio. Sin embargo, esto nos permite a nosotros eliminar pequeñas diferencias que se producen cuando uno trabaja con los amplificadores operacionales. Acá hace referencia a una entrada inversora. Entrada inversora es lo que nosotros en los esquemas anteriores llamábamos V-, y hace referencia a una entrada no inversora, que anteriormente veíamos como V+. Este V negativo que está ahí es lo que nosotros estamos llamando VNEG, y el V positivo que tenemos acá hace referencia al V post. Y el output o salida corresponde a VO. Cada vez que veamos un terminal que está NC, quiere decir que este terminal no se conecta.
no se conecta. Eso hay que tenerlo claro. O sea, ese terminal queda libre. Si comparamos el encapsulado metálico, vemos que también tiene una entrada inversora, una entrada no inversora, la salida, un terminal que no se conecta, polarización positiva, polarización negativa. Y este otro circuito integrado que tiene 14 pines, a diferencia del primero que solo tenía 8, vemos que tiene mucho más terminales que no se conectan. Este es un caso particular. No siempre porque tenga más terminales va a tener más pines que no se van a conectar. Otro caso importante para poder identificar cuál es el pin que manda en definitiva es que los circuitos integrados, por ejemplo acá lo podemos ver claramente, tiene un bajo relieve y o puede tener una muesca. Si nosotros tomamos en esta posición el circuito integrado, vale decir la muesca o esta zona que está hundida bajo nivel, al lado izquierdo vamos a tener que el pin que tenemos aquí al frente va a corresponder al número 1, el siguiente es el 2, el 3, 4 y después la numeración continúa acá con el 5, 6, 7 y finaliza con el número 8. Y ahí tenemos para poder comparar lo que es el símbolo con el dispositivo físico. Y acá tenemos que hay una parte ennegrecida, un rectángulo aquí en el pin 8. Si nosotros nos fijamos en el elemento físico, tiene una latita. Y esa latita nos está diciendo que el pin que se encuentra a la izquierda de ella corresponde al número 1. Por lo tanto, este va a ser el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el que está más cercano va a ser el número 8. En este no se diferencia demasiado bien, pero al parecer aquí estaría la muesca que corresponde a este símbolo. Y efectivamente este sería el pin 1 y nuevamente tendríamos del 1 al 7. Después continuamos al otro lado número 8 hasta el número 14. Operacional derivador. Este circuito está compuesto por un amplificador operacional, una resistencia de realimentación y un capacitor. Hay que notar que la entrada no inversora está conectada directamente a tierra. La resistencia de realimentación está entre la salida y la entrada inversora y el capacitor entre el generador de funciones y la entrada inversora. No debemos olvidar que la resistencia de entrada del amplificador operacional es muy alta, tendiendo a infinito, y esto nos facilita el análisis de este circuito. Si definimos la corriente a través del condensador como IC y la corriente a través de la resistencia como IR, podremos analizar el comportamiento del circuito derivador. El diferente sentido entre la corriente del condensador y de la resistencia se debe a que la resistencia es una realimentación. Bueno, si las corrientes las definimos en términos de voltaje, nos queda que IC va a corresponder a la capacitancia por la derivada del voltaje entrada con respecto al tiempo, y la corriente a través de la resistencia va a ser menos voltaje de salida dividido en resistencia. Luego desde acá podemos determinar que el voltaje de salida queda expresado como menos RC, la constante de tiempo, por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. La característica principal de este tipo de circuito es que nos permite obtener la derivada de la función de entrada al circuito, pero sin embargo tiene un problema, que es que amplifica considerablemente los ruidos de alta frecuencia, lo cual es una gran desventaja. Amplificador operacional integrador.
Es similar al derivador, con la diferencia que el elemento de realimentación es el capacitor y la resistencia está conectada entre el generador de funciones y la entrada inversora. Para poder analizar su comportamiento podemos basarnos en el análisis anterior. De esta forma podemos definir la corriente IC a través del condensador, la corriente IR a través de la resistencia, y debemos considerar además que la resistencia de entrada del amplificador operacional es infinita. Con esto presente podemos establecer la intensidad a través de la resistencia va a ser igual a menos la intensidad a través del condensador. Expresado en términos de los voltajes, nos queda voltaje de entrada sobre resistencia es igual a menos C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, de donde nos queda que menos Bin sobre RC es igual a la derivada del voltaje salida con respecto al tiempo. Para poder despejar el voltaje de salida, que es el término de nuestro interés, basta con aplicar integrales. De esta forma, nos queda que el voltaje de salida será igual a menos 1 sobre RC por la integral de el voltaje de entrada con respecto al tiempo. Expresión general para determinar el voltaje de salida en un circuito integrador basado en amplificadores operacionales. Este tipo de circuito permite integrar la función de entrada para obtener la salida. Sin embargo, el inconveniente principal está dado que si la señal de entrada posee componente en corriente continua, esto se satura y ya no integra. Una solución es utilizar en paralelo al condensador una resistencia, permitiendo que la ganancia en corriente continua del integrador sea limitada.